Quiero que el día de hoy hablemos y conversemos un poco sobre el proyecto de vida. Desde la psicología tenemos una visión como profesionales y es que muchas cosas no se resuelven solamente en la consulta, sino que también hay una forma de hacer prevención, de generar conciencia. Y justo estos espacios están diseñados para cumplir ese objetivo. Y hoy vamos a hablar justo sobre la realización, el diseño y la ejecución y el cumplimiento de un proyecto de vida. Cómo darle estructura, cómo poder primero identificarnos, cómo poder vencer las barreras que podemos encontrar a través del camino. Pero no quise que fuese algo teórico, sino que pudiéramos también darle esa intención de la practicidad, que podamos tomar la vida de una persona y a partir de ahí ir construyendo con preguntas, con reflexiones, la ejecución de ese proyecto. Durante este viaje que estamos haciendo por Sudamérica, me he encontrado con muchas personas valiosas, llenas de talentos y habilidades. Y también me he encontrado y he coleccionado muchas historias que yo digo, esto debería escucharlo mi comunidad libremente porque aquí hay oro, aquí hay algo que aprender. Así que hace unos meses pasamos por Bolivia y trabajamos con un joven que hoy está aquí en la reunión, estoy a punto de presentarles, y él nos contaba su experiencia de su proyecto de vida, cómo le dio transformación a su existencia, y yo decía, wow, esto vale más que la teoría que muchas veces explicamos en un aula sobre el proyecto de vida. Así que pláceme y es un gusto para mí presentar a Narciso Acho, le decimos de cariño Nachito. Él es director de evangelismo de la Sociedad Misionera Internacional allí en Bolivia. Así que Narciso, bienvenido y desde ya muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder compartir hoy su valioso tiempo con nosotros. ¿Cómo ha estado, Narciso? Querido Fabio, muchísimas gracias por la invitación que me hiciste y saludamos a todos nuestros amigos que se conectaron. Bueno, estamos en un lugar donde trabajamos, se llama Ibirgarzama, es un lugar muy bonito, que llueve todo el tiempo, también está verde y gracias a Dios estamos con salud y con ganas de compartir las maravillas experiencias que Dios hace en nuestras vidas. Ok, Narciso, muchas gracias por el saludo. Y bueno, creo que los que vieron el flyer, ahí tenía un título bien llamativo, ¿no? El quechua que dejó su rebaño, el quechua que abandonó su rebaño. Quiero que entremos de una vez en materia, Narciso. Cuéntanos un poquito de su experiencia, de sus raíces, de su pueblo, de su comunidad. Y bueno, ¿cómo hoy llegó o qué camino o qué paso qué pasos empezó a dar para hoy encontrarse donde se encuentra? Porque incluso por ahí en la historia vamos a tener un poquito de aprendizajes y experiencias que bueno, quiero que usted nos cuente un poquito de eso. Bueno, eh, en Bolivia hay muchas culturas, hay en diferentes lugares, sobre todo se define por por lados de Oriente y el Occidente. Yo soy del Occidente y en mi lugar, sobre todo donde nací, la gente habla quechua, es un dialecto de Bolivia y es un lugar donde allí nací y las costumbres que existen en ese lugar a veces es raro, es complicado entender para una persona que no pasó por ahí, porque aquí en Bolivia es famoso la fiesta de Pachamama, o sea, adoran muchísimo a eso. Y en ese lugar donde yo vivo, los ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres adaptaron todo eso y hacen sacrificios a la Pachamama cada 3 meses. Y yo nací allí. Y en ese lugar, la mayoría de las personas hablan solo quechua. Actualmente están algunos ya un poco civilizados y aprendieron el español,
y los jóvenes que se fueron a la ciudad, ellos regresaron, enseñaron y así ya está. Bueno, en ese lugar, cuando yo era niño, inclusive adolescente, no había carreteras, no había electricidad, todo eso. Nosotros vivimos en un lugar, las casas son de piedra y de paja. Y estudiamos en la escuela en las noches con vela, no sé, aquí no sé cuántos de nuestros amigos conocerán el mechero, que funciona con queroseno. Y bueno, allí las costumbres que hay, como por ejemplo, como te contaba, yo creo que recuerdas, ¿no? Cada fiesta que hay y las costumbres, es raro. Una familia que tiene varios hijos varones es bastante valorado. Eh, Podemos ver desde el punto de vista de que existe mucho machismo en ese lugar, y cuando hay esas fiestas y la gente se pelea, es un lugar conocido bastante por el famoso tinco. Tinco es en quechua, en español sería pelea de personas. Sí, se pelean a puño. Y allí nosotros no conocíamos de Dios, solo a Pachamama. Y uno crece, ¿no? Con ese pensamiento de que no existe Dios, solo existe Pachamama. Si no le das, si no sacrificas algún animal, si no le das comida, y la Pachamama va a castigar, va a venir destrucción, o se va a llevar toda la producción, ya sea el granizo, ya sea el viento, todas las cosas que pasan. Y no conocíamos de Dios, y lo que a veces me da mucha pena, la ignorancia que existe en ese lugar. Las personas no conocen a Dios, y bueno, yo no conocía de Dios, solo a Pachamama, pero Dios cómo trabaja, ¿no? Y nosotros pasamos momentos muy complicados cuando éramos niños, porque eh, mi padre, a él le gustaba muchísimo tomar y tenía su Pachamama también. Y cada cuando tomaba, llegaba a la casa y llegaba así, en esos lugares son muy comunes, que pegaba a la mamá y nosotros nos escapábamos de la noche. Inclusive hay días que en la noche dormíamos en lugares, o nos escapábamos donde nuestro tío, algún familiar, algún ser querido cerca por ahí. Pero en medio de eso, Dios es grande. Uno de mis primos, él me habló un día de Dios cuando era pequeño. Su familia habían conocido de Dios y decían que Dios existe, y había un Jesús que antiguamente había sanado personas enfermas, había resucitado personas que murieron, y nos contaba algo así. Y Dios es poderoso, decía que Él ha creado esta tierra, después lo va a destruir también, algo así nos contaba. Y lo que a mí me tenía mucha pena es que todas esas prácticas seguían, y yo en mi niñez, en mi inocencia, un día dije, yo no quiero tomar bebidas alcohólicas jamás, porque no quiero seguir la historia de mi padre. Y así que no voy a hacer eso. Pero mi primo me habla de Dios. Dice que Dios existe. A ver si Jesús existe. Decía, bueno, además, en ese lugar, un niño cuando ya empieza a caminar, ya empieza a hablar bien, camina bien, ya están pasteando las ovejas. Y yo era el pastor de ovejas también desde muy pequeño, desde mis 6 años ya pasteaba las ovejas. Y mi primo me regaló una Biblia chiquita, y, y esa Biblia yo me lo llevaba cuando iba a pastear las ovejas. Allí recuerdo bien esa pequeña historia cuando un día yo me arrodillé
en el campo, así en los cerros, pasteando las ovejas, y dije a Jesús en mi inocencia, no sé cómo le hablé, ni siquiera sabía orar, ni siquiera sabía que el concepto de qué es orar. Entonces me arrodillé y dije, Señor, ¿será que existes? Porque aquí solo se habla de Pachamama, todo eso. Si tú existes, yo quiero que se acaben todas las fiestas que, según las costumbres que tenían en aquel lugar. Y dije que se acabe todo y voy a creer que tú existes. Yo desafiando ahí a Dios en mi inocencia, pero al mismo rato no se acabó, obviamente, ¿no? Y allí yo dije, bueno, entonces yo empecé a leer y recibir consejos de mi primo. Y cuando era adolescente, ya cuando fui al colegio, bueno, por la influencia de la mayoría, yo como que me aparté un poco de Dios, ya queriendo que, bueno, ya no creía, ¿no? Así como la práctica que ellos tienen. Y pero mi primo, lo que eh, me, ad- me admira de él es que ha perseverado mucho. Siempre me dio consejos, nunca me obligó, solo me dio consejos de que tengo que seguir los buenos caminos, que no siga el concepto que ellos tienen, que nuestros antepasados, que ellos sigan con sus prácticas, pero nosotros no sigamos ese camino. Cambió la perspectiva de ver las cosas en aquel tiempo. Y justo llega el tiempo del COVID, ¿no? Eso era universal. Y allí yo pensé y analicé las cosas que están pasando. ¿Qué voy a hacer? Allí es donde yo entré a una lucha de decir, pero ¿qué voy a hacer? Mi primo me enseña, ¿no? Leímos en la Biblia que son de Mateo 24, se me quedó grabado todo eso, todo el tiempo recordaba de que habría enfermedades, todo esto. Entonces, ¿será que Dios regresa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y justo ese año tenía que terminar la secundaria y en mí entró una lucha fuerte y dije, ¿qué voy a hacer después de esto? Porque las costumbres que hay son fuertes y todo el mundo sigue las historias que ellos tienen. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Como entré a esa lucha y yo eh, empecé a orar a mi manera porque, bueno, mi primo me dijo, tienes que hablar así con Dios, pero yo decía, pero no hay nadie a quien le voy a hablar, pero oré a mi manera. Pero hay un detalle muy importante, lo que ahora recién estoy logrando entender, de que, no sé si recordar de lo que te conté cuando estaba pasteando mis ovejas, era en 2 de noviembre, era aproximadamente, creo que tenía como mis 9 o 10 años, y era un día donde vino la granizada y vientos, relámpagos, truenos es muy común allá, es altiplano. Y ese día el rayo lo mató a 5 de mis ovejas. Y, y me afectó a mí también. Yo estaba cerca de las ovejas y todo eso. Bueno, yo creo que como media hora, no sé, un poquito más, estaba inconsciente. Después otros pastores que estaban pasteando las ovejas por allí, posteriormente me levantaron y me llevaron donde, donde el rayo había matado a 5 de mis ovejas. Eso es una escena que no puedo describir porque es tremendo. Cuando el rayo llega a las ovejas, lo quema las lanas y lo destroza todo aquí para allá. Y esa carne ni el zorro, ni el cóndor, ni el perro lo come porque tiene un olor feo, feo. Y yo nací prematuro, y así que tenía una enfermedad, no recuerdo cómo se llama, cuando pasas a un lugar oloroso, se te hincha el estómago y como que tienes anemia, no sé, te entra la debilidad. Yo tenía esos problemas, y cuando
ellos me llevaron ahí, el olor que había, desde allí me enfermé más. Y tenía dos caminos, lo que las costumbres que tienen allí. Uno, el pueblo se alegraba y decía, por fin vamos a tener un curandero de lo mejor, porque a una persona que le llega el rayo cuando se sana, bueno, es el mejor sabio, mejor curandero que trabaja. Y así que el pueblo decía, vamos a tenerlo. Y, pero para eso me tenían que llevar donde un yatire. Yatire es en quechua, en español sería un adivino, ¿no? Un brujo donde hace sus ceremonias para que un enfermo pueda sanarse, todo eso. Y bueno, dijeron que mis padres me tenían que llevar allí, pero eh, pedía muchas cosas y mucha plata tampoco, y mis padres no eran de tener, no tenían para eso. Y lo dejaron así porque no tuvieron la oportunidad de llevarme allí. Entonces el otro camino era que me muera. Además estaba enfermo, desde nacimiento estaba afectado todo eso, pero a medida que pasé, claro, y bueno, allí es como mi madre pensó y como mis primos también conocían de Dios y ellos habrán hablado de Dios como que quiso buscar de Dios, pero yo en mi inocencia dije, Señor, estoy en tus manos, si tú eres poderoso, ¿no? A ver, mis primos me hablan de todo eso, pero no, mis padres no lo tomaron, digamos, no me llevaron ante los adivinos, pero gracias a Dios no, no pasó nada, estoy vivo aún, y desde allí es donde yo dejé de comer la carne, porque me hacía mal y tuve como una trauma de ver animales destruidas, todo eso, y dije, bueno, ya no voy a comer carne desde ahora, porque uno, me hacía mal, dos, porque viendo todas esas cosas que había pasado y dije, bueno, no quiero. Y mis hermanos me decían, bueno, si no vas a comer la carne, te vas a morir, te vas a debilitar, ya que estás enfermo y esto, ya no tienes vida. Bueno, y así todo como abandonado. Pero gracias a Dios allí. Y vamos a que cuando estaba terminando la secundaria, como llegó el COVID, y eso me hizo pensar mucho, como les estaba contando, y allí es donde empieza la lucha y buscar más a Dios allí ya de verdad. Pero yo tenía dudas, preguntas, muchas preguntas, porque lo que yo había orado al Señor cuando era niño y no había, como que no me escuchó, porque yo le pedí al Señor que le destruyera todas las fiestas, que se termine, Ujú. y las fiestas aparecían más y más. Y dije, pero esa lucha entra y mi primo ya me guió en ese camino y yo, bueno, allí. Y cuando me entró esa lucha, tuve que decidir qué camino ir. Y justo esos tiempos pasó un pastor por allí y a visitar a mi primo, y es donde allí me contacta y me pone a un grupo que se llamaba Asociación Boliviana, y no sabía qué era Asociación Boliviana, todo eso, pero en medio de eso es interesante, un hermano publica unas fotos que hablaba de colportaje, y yo me pregunté qué es colportaje. Recuerda que te conté de que Ujú. busqué en Google que era colportaje y no aparecía, en diccionario primero, y no aparecía que era colportaje, todo traté de investigar, y hasta, hasta ese entonces tenía 17 años, y dentro de 3 o 4 días tenía que cumplir mis 18, y hablamos todo quechua, ¿no? Y entendíamos algo de español, digamos, hola, ¿cómo estás? Algunas cosas, y a veces tratábamos de leer libros en español que nos daba en el colegio, pero da,
el habla materna ha sido quechua. Y allí, en esa lucha, bueno, cuando apareció esas imágenes, yo no sé de qué manera pregunté qué era colportaje y me contactaron de allí y me preguntaron de dónde era, ah, si conocía alguna iglesia o algún hermano o algún pastor de la fe nuestra. No sabía nada, no había salido a la ciudad, nada, y me dijeron que estaban en Ibirgarzama, no sabía en qué parte del mundo ellos se encontraban porque nunca había salido a la ciudad, y yo muy limitado en las cosas, en las prácticas, en las costumbres que teníamos en aquel tiempo, y yo pensaba que todo el mundo era así, lugar árido donde no hay vegetación, no hay frutas, nada. Yo todo el mundo pensaba que era así, pero la vida había sido diferente. Y dije, bueno, primera vez yo he visto jóvenes allí agarrado la Biblia, ¿no? Y preparándose, decía. Entonces pensé de la buena manera y dije, yo creo que son cristianos y ellos deben ser que hacen algunas obras buenas, cosas buenas. Y, le, y me contacté y me dijeron, ¿cuántos años tienes? Y en pocos días cumplo mis 18 años. Y me preguntaron, y allí es donde yo tomé la decisión de ir ante ellos. Pero cuando yo conté esto a mis padres, mi padre se enojó y después mi madre no quiso. Pero yo me senté con ella y hablamos de, de ese tema, ¿no? Mira, yo quiero tomar estas decisiones y bueno, los antecedentes de mis hermanos no eran tan buenas y yo lo saqué, lo presenté a mi madre. Mira, yo quiero que siga este camino y ninguna madre va a desear alguna cosa mala para su hijo. Entonces, ella me dijo, sí, hijo, quiero que aprendas buenas cosas. Entonces déjame ir. Bueno, me dijo, bueno, la última palabra tiene tu padre, después tus hermanos. Y por mi padre, bueno, por mi parte, me gustaría que vayas, pero la última palabra tiene tu padre. Solo necesitaba una aprobación de algunos de mis familiares. Para mí era basta eso y dije, confirmé, voy a ir. ¿A dónde se encuentra? ¿Qué bus tengo que tomar? Entonces viajé y de ese lugar salí a las 3 de la mañana y a un lugar que se llama Cochabamba. Allí llegué a las 3 de la tarde. Allí me entró la angustia, no sabía a dónde estaba yendo, con qué clase de personas me iba a encontrar. Y mi madre tenía preocupaciones. Número uno, de que todo el mundo come carne. En ningún lugar te van a ofrecer así una comida así como te lo cocino yo. Ella me lo cocinaba así, digamos, con verduras, comida con verduras. Yo no comía carne. Número dos, ella me dijo, ¿conoces al lugar donde está haciendo? No conozco. ¿En qué parte del mundo será? Número tres, ¿conoces a las personas con quien vas a estar? Tampoco. Nunca, ni en mis sueños he visto esas personas. Entonces ella me dice, pero hijo, ¿estás loco o qué? ¿Cómo vas a ir a un lugar donde tú no conoces, a las personas que no le conoces, no sabes qué tipo de alimentación tiene, qué tipo de objetivos tendrán ellos? ¿Cómo vas a ir? Y lo único que me daba confianza es que ellos eran creyentes. Eran creyentes y yo dije, ellos son creyentes, mamá. Yo creo que aprenden buenas cosas. Y la promesa que yo me acuerdo siempre era esto, Mateo 20:28. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, dije como despediéndome, si me pasa algo, bueno, no se preocupen, estaré en las manos de Dios. Me fui 3 de la tarde, después me recogieron allí y llegué por primera vez a una ciudad grande. Jamás se imaginarán un muchacho que creció en el campo y que no conocía mucho, digamos, de los
de los autos, de la electricidad, jamás visto edificios grandes y allí me entró mucho temor y cuando me encontré con un hermano allí, no, aquí no es el lugar, tienes que viajar otros 6 o 7 horas. No recuerdo, de Cochabamba para acá creo que son 7 horas, ¿no? Ustedes Ujú. viajaron. Sí, sí, sí. Y nunca había visto lugares así tropicales, monte, ¿no? A las horas, a las 6 de la tarde, cuando está oscureciendo, estoy entrando a un lugar donde estaba nublado, eh, era, había, era monte, bastante vegetación, mientras que en el altiplano en octubre, esos meses están todo amarillo, todo quemado, los pastos, no hay nada de verde. Entonces dije, ¿a qué parte del mundo estoy entrando? Y no quedaba más, allí es donde me arrepentí por haber tomado esa decisión, a dónde estoy yendo, no sé con qué persona, con qué clase de personas me voy a encontrar, nada más que me tocaba, aquí lo decimos, lavar los ojos, Ujú. llorar, sí. Después llegué a, a las... en ese lugar, lo que me acuerdo, el chiste de esto, de que un hermano me preguntó de que yo había desayunado, había almorzado, y yo dije por miedo, no, como no conocía tanto español y solo sabía decir sí, no, ¿y cómo estás? Entonces yo le dije sí, 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 todo era así. Ujú. Pero no había tomado ni un vaso de agua desde las 3 de la mañana, ni había almorzado. Y recuerdo que dije que sí había almorzado, que sí había desayunado. Pero me pasé y creo que llegué al otro lugar, a Ibirgarzama, a las 10 de la noche. También me preguntaron y yo le dije que sí. Ellos se dieron cuenta y me invitaron 5 bananas y un vaso de avena sin azúcar. Eh, me lo comí las 5 bananas. Allí comienza la vida espiritual, es donde dije, bueno, llegué a ese lugar y me, eh, allí encontré un hermano que hablaba quechua y eso me dio confianza y al día siguiente hablamos con el director de colportaje, ¿no? Decía, y el colportaje había sido salir a la calle, tocar las puertas y vender libros. Bueno, ese concepto entendí y a mí nunca me ha gustado vender, digamos. Y la gente que había también, para mí era una ciudad grande y Ujú. el desafío era vencer el miedo que había. Bueno, yo era un chico muy miedoso. A mí me costó un mundo vencer el miedo. Entonces, número uno era el desafío vencer el miedo. Número dos era el idioma, cómo iba a entenderse con las personas. Pero dije, a ver, voy a intentar, ¿qué se hace acá? Me capacitaron un día, era un día viernes, y ese viernes los chicos se prepararon todo, para mí normal, para que se preparan tanto y se reparten, y allí vi por primera vez los chicos agarrando una escoba y barriendo, y la, bueno, quiero contar también esta parte Ujú. que me llama la atención, es que allí yo en la mente decía, bueno, cuando me inviten carne, yo voy a decir que no como carne. Yo creo que me van a entender, son cristianos. Y trajeron una sopa, agarré la cuchara, lo primero que hice es buscar el pollo en la sopa, yo pensando que ellos comían carne. Y no había, probé la sopa y no, no era sabor a pollo. Y yo me sorprendí y bueno, a veces la gente lo toma, ¿no? Los pobres no comen carne. Entonces yo dije, ¿será que estos son pobres? Y, pero después, por el miedo, no me atreví a preguntar nada. Y así continuó varios días y me di cuenta de que ellos no consumían con carne y dije, bueno, qué coincidencia. Ujú. ¿Será que es verdad lo que, o sea, llegué como a mi casa, ¿no?
la alimentación, lo correcto, todo, pero allí lo que me gustó es que por primera vez vi jóvenes que agarraban la Biblia, oraban y leían. Y, y eso me llamó mucho la atención. Nunca había visto jóvenes así. Y eso me dio motivando. Primera vez, el sábado, por primera vez en la historia de mi vida, en una iglesia, en el lugar donde pasamos, Fabio. Tengo muchos recuerdos, muy contento por trabajar aquí en este lugar, en Ibirgarzama, porque allí empieza la historia de mi vida cristiana o de mi vida con Jesús. Porque antes mi primo me invitaba para ir a estudiar en su casa, pero la costumbre que mi familia tenía es que si quieres ir allí, tienes que ir a vivir con ellos, porque solamente los haraganes, o sea, los vagos van allí, entonces no vas. Y no tenía la oportunidad digamos, de reunirme en un lugar o estudiar la palabra de Dios. Pero oye, hoy en día veo que, por ejemplo, los hijos que tienen nuestros hermanos, ellos les apoyan a sus hijos que vayan a la iglesia, que lean la palabra de Dios, tienen un privilegio grande y tienen que aprovechar muchísimo. Hay jóvenes que no tienen esa oportunidad o ese apoyo de parte de los padres. Y en ese lugar comenzamos y yo me sentí muy bien. Los cantos, las alabanzas, la predicación, entendía muy poco, pero lo que me hicieron sentir allí era la gente, ¿no? Con mis 18 años recibí el primer abrazo en ese lugar por una persona que jamás había visto en mis sueños, y eso marcó en mi vida. Por eso, mis amigos que están aquí, los pequeños, muy pequeños actos que hacemos con las personas que no conocen a Dios puede cambiar, puede transformar la vida de los demás. Y un abrazo, y porque nunca había recibido eso. Y allí pasé el sábado muy lindo en una iglesia donde tanto esperaba y había orado, y me di cuenta que pareciera que mis oraciones se estaban cumpliendo. Y el lunes a la calle con mis compañeros, no sabiendo casi nada. Tocaba la puerta y oraba allí en la puerta y decía, Señor, por favor, que no salga la persona. Uno, por miedo; dos, porque no sabía qué decir a la persona. Y mucho tiempo no dejé los libros, pero lo que me motivó muchísimo es como yo pensé y me puse el zapato de los demás. Dije, bueno, yo creo que hay muchos jóvenes que están pasando así la historia que yo pasé. Entonces yo necesitaba en esos momentos de lucha alguien me dijera, mira, toma esta decisión. Hay camino por acá, pero yo sí, sin saber por qué estoy en mi lugar, por qué existo, a dónde voy, ¿no? Sin saber nada de todo eso, luchando allí. Pero yo pensé, seguramente hay jóvenes o hay personas que están luchando de esa manera. Yo creo que puedo aportar por lo menos en lo mínimo. Lo que me gustó era llevarlos, todo colportor tenía los volantes o los folletos, y lo que me importaba era entregar esos folletos a las personas y punto. Bueno, con eso me conformo, porque de vender ni me hablen porque no era bueno. Eh, Después allí comenzó, colportamos un año, después se enteraron mis hermanos que no, digamos que yo estaba en otro lugar, que no estaba con mis padres, y se presentaron conflictos, o sea, de desacuerdos, que no estaban de acuerdo porque yo tenía que estudiar y esto y aquello y hacer otros planes, ¿no? Pero yo estaba allí y conforme, y yo decía, estoy trabajando para el Señor, pero todavía sin entender por qué y todo eso. Pero en ese año colportamos, y lo que ellos me recomendaron era para que yo pueda mejorar mi habla,
era leer libros. Y bueno, me gustó la lectura, gracias a Dios, y leí muchos libros, libros de medicina, todo eso, la Biblia, y leer, porque si no iba a leer, ¿qué iba a hablar al día siguiente a las personas? Entonces, y eso es lo que me ayudó mucho en mejorar mi, digamos, en aprender a hablar el español. Y número dos, también estaba en una, digamos, todos los colportores hablaban español y todo eso. Y yo aprendí mucho de ellos. Y algunos me trataron de comprender, otros no. Pero tratando de adaptarme, yo muy callado, sin hablar nada. Y claro, pocos me entendían y colportamos un año y posteriormente, después de un año, tomamos la decisión de ir a Argentina, a la escuela misionera con algunos de mis compañeros y allá bueno, es otra experiencia y me acuerdo siempre a veces de lo que hablaba. Algunos se reían de mis compañeros, me molestaban. A veces decía, bueno, vamos a hablar de la tema, la clima, o sea, tenía esas confusiones en la expresión de las palabras y bueno, para mí mi preparación ha sido el colportaje, la calle. Eso es lo que me preparó. En la escuela misionera aprendí muchas cosas, conocí muchos hermanos, muchos amigos, muy linda gente en Argentina. Bueno, tengo muchas amistades y bueno, los tengo mucho aprecio con ellos. Y así, pero y cuando estaba en la escuela misionera, el dolor más grande que tuve es que mi padre se enfermó y falleció y yo estaba en Argentina. Y eso ha sido un golpe para mí y me desanimé muchísimo y no podía entender las cosas que estaba pasando, pero bueno, Dios pone personas a tu lado, ¿no? Para que te animen, para que te motiven. Eso ha sido muy primordial para mí y eso es lo que me ha fortalecido para venir a Bolivia. Tampoco tenía plata porque estábamos en la etapa de colportaje, viajando en todo eso, gasto total, porque yo no recibía el apoyo de mi familia, nada. Ellos no me dieron ni un boliviano para que yo pueda pagar mi etapa del seminario, todo, porque tampoco pedía porque no son bien económicamente y claro, pagar con el colportaje y todo eso tenía que trabajar duro. Y para resumirlo, mira, allí terminé la escuela misionera, después regresé acá y bueno, gracias a Dios, trabajando aquí en la Asociación Boliviana como misionero oficial, tiempo completo, y Dios me dio ese privilegio, digamos, de, de llevar una responsabilidad dentro de la asociación y durante el transcurso de esa historia voy descubriendo, voy entendiendo algunas cosas que Dios había hecho en el pasado. Eran perfectamente Dios como que me estaba preparando para que pueda cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Y esas son las experiencias. Bueno, en resumen, lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que podemos compartir con nuestros amigos y con nuestros hermanos, pero siempre confiando en el Señor. Y ahora estoy como director de evangelismo de la Asociación Boliviana. Ok, Narciso, uy, muchas gracias por... A ver, aunque ya conocía la historia, no voy a serme sorprendido, pero volver a escucharla me sorprende un poco más. De verdad, gracias por abrir su corazón y su alma a nuestros amigos aquí presentes. Y bueno, recapitulando un poquito, ¿no? Narciso, un hogar allí en las partes lejanas de las ciudades en Bolivia, cuidando ovejas, hablando quechua, un poquititico de español, pero un día siente el llamado de Dios y va a cumplir su propósito. Y se embarca en una misión de tratar de vender libros
sin saber español, sin ser experto en ventas, pero en medio de todo esto podemos resaltar algo, ¿no? Y bueno, yo creo que al final también vamos a dejar un espacio para que los que están allí también puedan hacer sus preguntas, activar sus micrófonos y abrir sus cámaras y preguntarle de pronto alguna curiosidad a Narciso. Recuerden que estamos abordando el tema del proyecto de vida en el joven o en el adulto o en el ser humano y cómo poder ir del punto A al punto B surfeando dificultades, problemas y limitaciones, que en medio de esta historia que nos cuenta Narciso, yo veo varias limitaciones, ¿no? Primero, bueno, no procede de una familia cristiana, otra cultura, el idioma, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero en medio de todo esto, Narciso, cuéntenos, ¿qué pensamientos o hábitos o decisiones le ayudaron a usted a vencer todas esas barreras y esas limitaciones de su vida? Bueno, eh, digamos, la costumbre que la mayoría de las personas tenían en ese lugar, decían, mira, tú eres del campo y no puedes lograr muchas cosas. Eso es la idea que la gente muchas veces tenía. Entonces a uno con eso lo aplasta abajo, ¿no? Digamos, tú eres así y no puedes llegar a lo más, no puedes desarrollarte y esto. Pero yo creo que eso no es así porque el lugar donde nacimos, la familia que tuvimos, yo creo que no te define qué tipo de persona quieres ser a lo futuro, ¿no? Para mejorar esos, digamos, mi dialecto, aprender, digamos, el español, tratar de perfeccionar, aunque el español es tan amplio, me falta mucho aprender y estoy con ganas de aprender mucho más. Y, y eso me ayudó a mí, por ejemplo, leer muchísimo. Leer, porque no había de otra manera. Entonces, y eso me ayudó y juntarme con las personas que hablaban español y tratar de aprender. Y eso. Y sobre todo, lo primordial que para mí ha sido es orar a Dios, pedir la sabiduría y, y si en algunas partes que no puedes, que no logras, y pedir ayuda de las personas que tienes confianza. Y Ok. eso es lo que me ayudó bastante para seguir creciendo. Ok, Narciso, muchas gracias. Bueno, aquí identificamos varios factores, ¿no? Primero, cómo lo que nosotros le digamos a un joven, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros estudiantes, a los niños en la iglesia, en el grupo, en el barrio, en la comunidad, pueden aplastarlo, como dice Narciso, ¿no? Hay muchas creencias nucleares en la mente de un adulto que han sido fundadas o aprendidas en la más tierna edad. Y luego tiene que el adulto entonces hacer reescribir, ¿no? Sus creencias. Bueno, ¿qué voy a decir creer de ahora en adelante? Segundo, dice esto, Narciso, yo entendí que a mí el lugar donde nací y mi cultura no me define, o sea, yo puedo darle cierta dirección a mi vida y a mi existencia, en pocas palabras, a mi proyecto de vida. Y tercero, y no menos importante, pedir ayuda. Esto es muy importante, pedir ayuda. Mire que eh, yo me atrevería a decir que un alto grado de los trastornos mentales, hablando por ejemplo de la ansiedad, la depresión y el suicidio, depende, de cierta forma tiene su raíz en que la persona no quiere pedir ayuda, no quiere decir, venga, écheme el cable, necesito que me ayuden con esto porque no lo entiendo, no lo comprendo, estoy pasando un momento difícil. Contarlo, verbalizarlo. En este caso dice Narciso, yo tenía que buscar ayuda y eso le ayudó a vencer esas barreras. Qué importante resaltar esto dentro de la historia que nos cuenta Narciso en esta noche. Bueno, Narciso, usted nos Claro. comenta que actualmente está trabajando con un proyecto allí en Bolivia, ¿no? En la Asociación Boliviana como director de evangelismo, que la misión y la visión del evangelismo es mejorar la calidad de vida de los seres humanos en todos los aspectos, ¿no? En la parte física, ahí el mensaje de la salud, ¿no? En la parte emocional y también espiritual y social. Pero mi pregunta es, ¿cómo influye en una persona, en este caso en usted, cómo influye positivamente o negativamente, ¿no? Usted cuéntenos, el poder tener una misión espiritual clara y el poder servir a los demás.
¿Cómo eso le ha favorecido a usted el poder salir y hacer servicio en pro de las comunidades? Mira, cuando hablamos de ese tema, a mí me fascina. Ujú. Cuando uno decide servir a los demás, la bendición no es para otros, es para uno mismo. Y allí está el aprendizaje. Mira, aquí eh, en la Asociación Boliviana estamos trabajando con muchas iglesias y tratar de motivar a mis hermanos para que puedan salir y evangelizar, porque hay muchas y muchísimas personas necesitadas. Yo creo que hay muchos narcisos sin rumbo a ningún lado, están en el mundo. Entonces lo que necesitamos es ir y ayudar y servir. Digamos, a mí eso es lo que me motivó. Eso ha sido como un motor para mí para avanzar hacia adelante, porque llegas a una casa, personas que están a punto de destruirse el matrimonio, los hijos que se portaron mal, o la pobreza, falta de economía, problemas aquí por allá. Entonces uno llega con un mensaje diferente y diciendo que todavía hay solución, y presentar a Cristo y ayudarlo. ¿En qué podemos ayudarlo? Dar los consejos. Eso da sentido a nuestra vida cristiana, ayudar a otros, el servir a los demás. Entonces, yo veo de que nosotros hemos sido redimidos para servir. Dios nos ha salvado y nosotros tenemos que cumplir con gozo ese servir a los demás, y eso es lo que nos motiva. Para mí ha sido lo único que ha sido mi motor, mi motivación para seguir adelante es servir a los demás, ayudar a los demás, y no hay otro, no encuentro a los demás. Ok, Narciso. Siempre le he dicho a Narciso, me sorprende escucharlo hablar y la forma como ve la vida, ¿no? Tengamos en cuenta, queridos amigos, que Narciso tiene 23 años. Yo me veo a mis Sí, 23 años y yo digo, no, no pensaba de esa forma ni tenía ese grado de madurez, ¿no? Y qué bonito eso, ¿no? Para la gloria de Dios, cómo Dios ha escogido a Narciso y lo ha llevado desde cuidar ovejas ahora a pastorear almas en una esfera espiritual. Y eso es bonito y motivador. sí, mira, quiero compartir esto Ujú. con los amigos que tenemos aquí. Digamos, en el campo yo desde pequeño hemos trabajado con yuntas, con el arado y con la oveja, cuando sembramos el trigo, la papa, todo eso. Y era muy familiar mío. Cuando empecé a leer, cuando aprendí el español, a leer la Biblia, y a mí no me ha costado mucho entender las parábolas que Jesús habló, la oveja perdida, la moneda perdida, cuando habló de los siervos, cuando habló de la siega, de la cosecha, todas esas cosas. Por ejemplo, la historia de Eliseo a mí me sorprendió muchísimo. Y dije, aquí está Narciso trabajando con Yunta. Y bueno, tan lindas cosas que Dios tiene para nosotros. Y ahora, el mayor miedo que tenía yo y cómo digamos, logré es absolutamente con la ayuda de Dios y enfrentándola. Porque como humanos yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez o tuvimos miedo de decir, ahora, ¿qué dirán la gente de mí? Ujú. ¿Qué dirán de mí? Eso era, número dos era, digamos, si me equivoco, la gente se va a reír y uno tiene que pasar vergüenza. Ujú. Y todo eso lo que a mí me ayudaron es decir, bueno, equivócate, intenta, hazlo, pon manos a la obra. Y todas esas palabras que me motivaron, el director de colportores de la Asociación Boliviana en aquel tiempo era Ismael, muy agradecido con él, es un amigo muy, muy bueno, él me motivó. Entonces, y eso es lo que hice, pasé vergüenza, me equivoqué varias veces, pero intenté, intenté, toqué la puerta. Entonces todo eso va ya con el tiempo. Había personas que
rechazaban, que me trataban de lo peor, pero también había personas que te decían, qué buena decisión que has tomado en tu juventud. Y hay personas que te motivan. Entonces, lo que yo traté de entender en ese momento es que no a todas las personas vas a caer bien, pero no todas las personas te van a rechazar. Y eso es lo que me ayudó a vencer el miedo. Qué bueno, Narciso. Justo usted ha tocado un punto que me gusta mucho trabajar, ¿no? A veces queremos trabajar la vida o la educación, mejor, mucho desde el positivismo, dejando de lado el realismo. Y usted acaba de decir algo muy importante. Me equivoqué, pasé vergüenzas, personas me cerraron la puerta en la cara, me rechazaron, pero también hubieron personas que aceptaron mi proyecto y lo valoraron. Entonces, esta parte es muy importante cuando seamos adultos o haya algún joven allí en la sala o en algún futuro un joven vaya a esta grabación. mm, Aunque escojamos lo que es correcto y lo que Dios aprueba, el camino no va a ser fácil, ¿sí? La primera persona que tendremos que vencer es a nosotros mismos, nuestros miedos, Exacto. nuestras creencias, nuestros temores, nuestra angustia, la incertidumbre. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de Narciso cumpliendo 18 años, saliendo por primera vez de su región, de su aldea, dirigiéndose a un lugar donde no conocía a nadie, donde incluso le costaba defenderse en un nuevo idioma, porque hablaba solo quechua, y iba a tener que enfrentarse a las barreras del idioma. Pero aún en medio de todo eso, supo sobreponerse. Y creo que eso es positivo y favorable, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta, Narciso, y es, bueno, algunas personas a veces me preguntan, Fabio, me cuesta mucho lidiar con la soledad, me cuesta mucho lidiar con mis crisis. De pronto hablamos de personas que, jóvenes, adultos o adultos mayores, que viven solos. La pregunta es, bueno, usted vive solo, ¿no? Porque no es casado. ¿Cómo hace usted Sí. para gestionar de pronto esos momentos de dificultad que todo ser humano puede tener viviendo en soledad? ¿Cómo gestiona usted las dificultades que pueden llegar para un joven de su edad que vive solo? Mira, a mí me gustó muchísimo el libro que se llama Mente, Carácter, Personalidad. Y allí hay un párrafo que dice, mente desocupada, taller de Satanás. Entonces, cuando la mente está desocupada, es donde vienen muchos pensamientos, el negativismo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? ¿Qué? Tantas preguntas que uno se hace. Y en eso también allí están, ¿no? Las redes sociales y la comparación con los demás y esto, todo aquello. Pero, mira, es sencillo. La mente esté ocupada. ¿De qué manera? En lo que te gusta hacer. Digamos, a mí, yo aprendí a tocar la guitarra. Me llama la atención. No soy bueno, pero me gusta la música. Ujú. Y en esos tiempos libres yo aprovecho de practicar la música, ya sea guitarra o algún otro instrumento. Y otros momentos cuando me ocupo es leer libros, prepararme, investigar, todo eso. Y, y sobre todo estar en contacto con Dios y también contactar con tus amigos que tienes, hacer una llamada, hola, ¿cómo estás? Y motivar. Hay momentos que me desanimo, es verdad, sí, cuando uno está solo viene desánimos. Entonces lo que yo hago es decir, mira, estoy desanimado. Entonces digo, Señor, dame oportunidad para hablar con otras personas. Salgo a la calle, eh, evangelizo, ¿no? Hacer la obra misionera. Eso es lo que me motiva mucho más y sobrellevar la soledad y estar siempre ocupado. Y eso es lo primordial. Ok, Narciso. Bueno, creo que Narciso de su experiencia propia, ¿no? Y desde la parte empírica nos habla de cosas fundamentales que incluso nosotros desde la psicología recomendamos a nuestros pacientes. Por ejemplo, me gusta mucho lo que usted dijo, mente desocupada, taller del diablo. A veces dejamos la mente tan libre que llegan las preocupaciones y pensamientos negativos que nos hacen bajar el ánimo. Número dos, mantener la mente en ejercicio, preparar un tema, estudiar, escribir, leer un libro. Y número tres,
y son cuatro. Y número tres, llamar a un amigo. O sea, la red de apoyo es muy importante. Hoy día tenemos muchos medios de comunicación, pero tristemente también vivimos aislados. O sea, nos falta sostener esa red de apoyo, llamar a un amigo, mandarle una foto, un mensaje, hacer una videollamada. Y número cuatro, salir a compartir un mensaje, ¿sí? Hacer una visita. Se Exacto, hizo popular una frase por ahí en redes sociales que decía, si te sientes triste, sal afuera y mira. O sea, que no eres el único, ¿no? Que hay un anciano que sufre, que hay un niño que aguanta hambre, que hay alguien por allí sin trabajo, enfermo, etcétera. Entonces, creo que es clave lo que usted nos ha recomendado para gestionar esos momentos de pronto de dificultad en la vida del ser humano, bueno, que viva solo o incluso acompañado. Narciso, si usted tuviera un joven entre los 15 y los 18 años que no sabe qué hacer con su vida, que hoy día pasa mucho, ¿no? Y no hay que culparlo, ¿sí? Hoy día los jóvenes, a raíz de la abundancia de oportunidades que tienen, entran en una crisis de confusión que no saben qué hacer. Entonces, si tuviese usted un joven frente a usted que no sabe qué hacer con su vida, ¿qué consejo podría recomendarle o sugerirle? primero que nada, incluso hablé con muchos jóvenes que me cruzo, me gusta hablar con los jóvenes y preguntarles también a ellos que, de qué manera, de qué perspectiva tienen la vida frente a ellos. Mira, primero que nada, es lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 12:1. Me gusta compartir ese versículo. Acuérdate de tu Creador. Dios primero que todo. Número dos es elegir, eh, digamos, si ellos están en el colegio o no, lo de 18 años para arriba ya salieron, ¿no? Claro, yo creo que allí van a elegir a estudiar alguna carrera o dedicarse a algún negocio o, bueno, hay muchas cosas para hacer, pero allí en la mente tiene que estar de que si estudio alguna carrera, se emprendo algún negocio o alguna otra cosa, tiene que estar enteramente entrelazado si con las cosas que yo estoy eligiendo va a servir para la bendición de los demás. Entonces, número uno, entregar completamente nuestra vida y dejar en las manos de Dios. Y bueno, la Biblia dice, buscad primeramente al reino de los cielos y su justicia y los demás vendrá por añadidura. Entonces, digamos, los jóvenes que quieren estudiar, amén, gloria a Dios, qué bueno, necesitamos jóvenes preparados, que estudien, que se preparen, pero sin dejar lo otro, de tomar la decisión de entregar la vida al Señor. El Señor quiere nuestra juventud. Y cuando somos jóvenes, tenemos las fuerzas necesarias, tenemos dones que el Señor nos ha regalado, talentos que podamos adquirir y podamos desarrollar, y para la causa del Señor, para la honra y la gloria del Señor, podemos ser bendición para los demás. O sea, muchas veces como jóvenes nos preguntamos, bueno, yo quiero que sean las personas así conmigo, pero ¿cómo soy yo con las personas? A veces queremos que el mundo primero se cambie y después yo. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que influir al mundo, no el mundo hacia nosotros, ¿no? La mayoría nos va a influir lo malo, lo que tienen las costumbres en el mundo, pero yo creo que allí lo primordial es tener a Jesús como nuestro amigo y nuestra guía sobre todo, y cuando entendemos eso, es servicio a los demás. Ok, Narciso, muchas gracias por la recomendación. ¿Qué estudiaré o a qué me dedicaré profesionalmente y con quién me casaré? Que son las preguntas que rondan o que giran en torno al proyecto de vida de un ser humano. El otro día usted me enseñaba tres palabras que ya se me olvidaron, que me gustó mucho, que definen al quechua. ¿Nos las puede recordar, por favor? Sí, eso son las palabras que se utiliza mucho aquí en Bolivia. El, recuerdo que hablamos de esas tres frases, ¿no? Era amayuya, es no mentirás. Ujú. Bueno, está dentro de los 10 mandamientos que tenemos también, ¿no?
y el otro es Amasúa, no robarás. El otro es Amaquella, en español sería no seas flojo. Y esas tres palabras aprendimos la otra vez que estuvieron por acá. Ajá, así es. Muchas gracias, Narciso. Que creo que esas tres frases definen noblemente la cultura quechua, ¿sí? Mi admiración para Bolivia, para los hermanos bolivianos, para las culturas, ¿no? Para las misturas de culturas que hay allí. Pasamos momentos muy bonitos y experiencias muy gratas dentro de este hermoso país. Pero antes de eso, me gustaría que nos despida con alguna reflexión. Bueno, Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestras madres. Así dice su palabra, ¿no? Somos tan amados de parte de Dios y muchas veces no lo comprendemos en su profundidad. Pero yo quiero decir a todos nuestros amigos que tenemos en esta noche, Dios tiene grandes cosas para nosotros. No lo limitemos. Nosotros lo limitamos a Dios con nuestras decisiones. Dependiendo de las decisiones que tomamos en nuestra vida, o eso define nuestro futuro, inclusive nuestro destino. Entonces, hoy donde nosotros tenemos que buscar a Dios, Isaías 55, versículo 6 dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, que el tiempo es cercano. Y las cosas están difíciles, cada vez más el mundo está llegando a su fin. Mis amigos que tenemos en esta noche, número 1, entreguemos nuestra vida a Dios. Número 2, seamos siervos del Señor. En el trabajo que hagamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, trabajemos para el Señor. El lema del cristiano debe ser servir a los demás. Eso es nuestra mayor bendición y nosotros nos preparamos y eso es lo que nos desarrolla más y más. Los jóvenes que hay aquí no se limiten porque no nos definen el lugar donde nacimos, en que la familia que tenemos, sino las decisiones que tomamos ahora, eso es lo que, de eso depende nuestra vida al futuro. Y así que, mis amigos, mis hermanos, les mando un abrazo muy grande y el Señor les bendiga grandemente. Y aquí yo creo que tenemos nuestros amigos y hermanos de Argentina, los tengo mucho aprecio con ellos y nuestros amigos y hermanos de Bolivia también. Aquí estamos trabajando desde Chile, de cualquier parte del mundo que nos escuche, les mando un abrazo grande y oren por los jóvenes y oremos unos por los otros para que podamos seguir hacia adelante hasta que Cristo regrese por segunda vez. Amén. Muchas gracias, Narciso, por ese hermoso mensaje. Vamos ahora sí a despedirnos con una oración. ¿Y qué tal si lo hacemos en quechua, Narciso? Claro, con mucho gusto. Dale. Bueno, oremos. Munasqa tatayku hanaqpachapi kan kashanki. Kay tutapi yanapawayku kay imatacha kan kawsayniykupi ruwanki chaymanta. Tukuy kay munasqa runamasista bendisi, tukuy familianta y tukuy ima ruwanankupi kan hatunmanta kamachi. Chay tukuy imata mañarikuyki Jesucristo wawaykiq sutinpi. Amén.